Europea Miguel de Cervantes, pues lo que quiero es daros la bienvenida a este séptimo encuentro de orientadores, pues que este año organiza, pues como de costumbre, el Gabinete de Innovación Educativa y el Gabinete de Marketing de la Universidad. Lo primero que quiero hacer es pues daros las gracias por la acogida que ha tenido el encuentro. Muchos no os habéis incorporado todavía, pero tenemos más de 130 inscripciones confirmadas, pues lo que denota el interés y la importancia que le dais a esta temática, ¿no? Que os recuerdo, vamos a hablar esta mañana sobre emociones, vamos a hablar sobre la importancia de la emocionalidad en la educación. Hemos escogido este tema no por casualidad, sino más bien por causalidad. Lo hemos elegido porque creemos firmemente en la importancia que tiene la persona en la educación y estamos no huyendo, pero sí centrándonos en la persona, quitando tanto la importancia a los procesos, a las metodologías, a parámetros que venimos ya trabajando y controlando durante hace, pues años, mucho tiempo, ¿no? Procedimientos, adaptación a Bolonia, planes, pasarelas, todo eso está muy bien. Pero lo que queremos llamar la atención hoy aquí es que trabajamos básicamente con personas y que las personas tienen emociones. Tanto los docentes como nuestros alumnos. Dice un informe de la Fundación Botín del año 2013 sobre la situación de la inteligencia emocional y social en el mundo, y leo textualmente, que los centros escolares que imparten la inteligencia emocional fomentan la igualdad, hacen que los niños sean más capaces de afrontar las incertidumbres y promocionan la creatividad y el sentido de la responsabilidad. Casi nada, ¿verdad? Si estos son los resultados esperados de educar en emociones, ¿para qué nos empeñamos en obviar las emociones? Primera pregunta que dejo para el debate. Si los resultados que nosotros vamos a obtener parece que son tan buenos, dos preguntas que nos podemos realizar. La primera, ¿qué es esto de la inteligencia emocional? Y segundo, ¿cómo podemos promover la inteligencia emocional en los centros educativos? Aunque seguro que a mi amigo Paco no le gusta que cite a Daniel Goleman, porque no es, digamos, el autor preferido de referencia, ¿verdad? Para definir inteligencia emocional le vamos a tomar prestado, en este caso, la definición que él da. Aunque bien hay otros autores previos a Goleman, como Salovey y Meyer, que centraron el concepto de inteligencia emocional y que lo acuñaron en su momento. Aunque luego este columnista del New York Times acaparó toda la atención y, bueno, compartió un concepto y lo difundió magníficamente, ¿no? Dice Goleman que la inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para detectar nuestras propias emociones, ser capaces de trabajar con ellas, ser capaz de automotivarnos, ser capaz de detectar las emociones en los demás y también de establecer relaciones adecuadamente con los otros. Esto nos da pues una visión básica de lo que es la inteligencia emocional, pero no tenemos que olvidar, ¿verdad?, a otros conceptos previos que nos son pues muy comunes, muy cercanos en algunos casos. Los conceptos de inteligencia social de Thorndike, allá por los años 20, o cuando se empezaron a estudiar los factores no intelectivos en la determinación de la inteligencia por autores como Bresler. Y luego, que deciros, Tomás, de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, que claramente también es precursor del concepto, y que en su libro, pues, Framework of Mind, ¿no? The Theories of Multiple Intelligences, pues da una visión clara de lo que luego se iba a convertir en la inteligencia emocional.
Bueno, a lo largo de la jornada de hoy vamos a ir desgranando, nuestros invitados mucho mejor que yo, qué es esto de la inteligencia emocional, pero valga la introducción que estamos haciendo. A la segunda pregunta de para qué vamos a utilizar o cómo podemos utilizar la inteligencia emocional en los centros educativos, permitidme que no sea yo quien nos dé luz sobre esto, sino más bien pues nuestros invitados. Y así tenemos con nosotros hoy a Francisco Yuste, que francamente es una de las personas más autorizadas para hablar de inteligencia emocional en España, y yo le agradezco públicamente que esté hoy aquí con nosotros. Amigo Paco, muchas gracias por acompañarnos. En segundo lugar, desde la más absoluta humildad y modestia, vamos a compartir también pues algo que estamos haciendo con nuestros vecinos, ¿no? Está aquí Tomás Pascual, del Colegio Sagrada Familia Hijas de Jesús de Valladolid, que junto con el Centro de Liderazgo, Innovación y Coaching de la Universidad, pues estamos aprendiendo los dos conjuntamente, trabajando codo con codo. María del Carmen Pérez López también está en ese proyecto. ¿Cómo es la emocionalidad en la aplicación del proyecto de inteligencias múltiples que tiene el centro? Y es una experiencia, pues yo creo que interesante para ser contada, ya os digo, desde la más absoluta humildad y orientación al aprendizaje. Y por último, y no por ello menos importante, y yo creo que se incorporará ahora, está ahí mi amigo Israel. Tenemos a Israel Mañas, que es, bueno, aparte de buen amigo, psicólogo clínico, es profesor de la Universidad de Almería, del Departamento de Psicología. Luego se hará una presentación más detallada de los ponentes. Y nos va a hablar de un tema fascinante, que es el mindfulness aplicado a la educación. Educación consciente. Gracias a todos, de verdad, por estar hoy aquí y compartir esta jornada de trabajo con nosotros. A mí no me queda más que deciros que espero que vayamos a compartir mucho, que los que más sabéis, los ponentes y mucha gente que me está escuchando, tengáis la generosidad de contar lo que sabéis, y los que menos sabemos, que tengamos la humildad para preguntar y atender. Y con esto, pues a mí nada más, quedan abiertas este encuentro, y os deseo que tengamos pues un trabajo fructífero toda la mañana. Le paso la palabra a Menchu, que va a coordinar y a conducir toda la jornada. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, Juan Vicente, por la presentación que has hecho de estas jornadas. Por mi parte también, desde el Gabinete y desde el Centro de Innovación y de Liderazgo, pues es un placer contar un año más con vosotros. Las jornadas siempre las organizamos pensando en que sea un área, un foro de trabajo, un foro para compartir y, sobre todo, como decía Juanvi, un foro para aprender. De las vivencias que hemos sacado de jornadas anteriores, se han puesto en marcha algunos proyectos que en otros momentos eran inimaginables por parte de la universidad. Muchas veces desde la universidad hemos tenido ese primer contacto con la empresa y siempre hemos pensado que nuestros alumnos, realmente el fin del proceso formativo en la universidad era la empresa. Entonces hemos hablado muchísimo con las empresas para saber qué es lo que querían, pero en algún momento sí que es verdad que, envueltos un poco por esta vorágine que supone y ha supuesto Bolonia, se nos había olvidado un poquito mirar hacia ese germen de donde realmente venían, estaban y eran nuestros alumnos. Entonces, bueno, pues el año pasado el Congreso sobre el Talento, donde compartimos muchísimas experiencias como vosotros, nos hizo pensar también en una forma de trabajar diferente, no solamente mirando hacia el futuro de los alumnos, sino también aprender de cómo ellos habían trabajado, se habían desarrollado hasta ahora, y de alguna manera también tender ese puente entre los centros y la universidad para que esa acogida fuera lo más fácil y relajada y tranquila posible.
Como bien ha dicho Juan Vil, tenemos que centrar el foco de atención del alumno. Cuando llegó Bolonia, todos los profesores, estamos aquí varios compañeros de la universidad, supuso un cambio de metodologías, gran trabajo por parte de los profesores. Les presentábamos Bolonia con muchísimo entusiasmo y a mí un día un alumno me dijo en un seminario cero: ¿y por qué me cuentas esto si nosotros en el colegio ya trabajábamos así? Y pensé, pues ostras, es verdad. Entonces, una forma de conocer y potenciar cómo hoy en día trabajan los centros, las nuevas metodologías, ha servido un poco para tener una línea de continuidad y seguir cambiando la forma de trabajar en la universidad, en concreto en la Universidad Europea Miguel de Cervantes, pensando cada vez más en el alumno y lo que realmente necesita. Un alumno universitario domina las matemáticas, cuando llega aquí domina la lengua, domina la química, pero siempre hay una parcelita ahí que es lo que hace un poco que sus cimientos se tambaleen, que es esa parte que nos preocupa en estos momentos, esta inteligencia emocional, ese saber compartir, ese saber comunicarse y sobre todo cómo se sienten los adolescentes en esta edad adulta muy reciente, con 18 años, cuando llegan a la universidad. Con ese objetivo de seguir tendiendo puentes a los centros, de conocer mejor a los alumnos, de compartir herramientas también, hemos diseñado este programa. Desde aquí mi agradecimiento por vuestra disposición aquí. Me consta que habéis venido de todas las partes de Castilla y León, también de otras comunidades. El respaldo que, como siempre, nos da Daniel, que no solamente trabaja con vosotros en esta semana, sino durante todo el año. La facilidad que nos han dado todos los ponentes desde la primera llamada. Nos han dicho sí, sin preguntarnos cómo, ni dónde, ni casi ni cuándo. Nos han dicho, ahí estamos para lo que necesitéis. Y sobre todo también, pues, vais a ver que vamos a presentar un trabajo que hemos iniciado este año y también agradecer la implicación que estamos viendo cada vez más de las familias, de los propios alumnos, en contribuir con nosotros, con los profesores que estamos aprendiendo a hacer las cositas un poquito mejor cada vez. Por mi parte, insistir en agradecer la estupenda acogida que ha tenido esta propuesta, en agradecer a muchos de mis compañeros profesores que también están aquí, que comparten día a día con los alumnos esta ilusión que nosotros tenemos, y nada más que empezar a compartir y sobre todo a disfrutar de unas jornadas vividas por todos, por nosotros y por vosotros con vuestras aportaciones. Por mi parte nada más y empezamos a trabajar. Nos va a acompañar en primer lugar, como bien ha presentado Juan Vicente. ¿Nos acompañas, Francisco? Os tengo que decir que todos nuestros compañeros me han pedido una cosa, que la presentación sea breve. No gastes mucho el tiempo en mi presentación. Yo, en estos momentos, es lo menos importante. Paco Yuste, como muy bien ha dicho Juan Vicente, es un referente en inteligencia emocional en el ámbito nacional. Gracias. Es diplomado en ciencias empresariales, máster en coaching, máster en psicología y en dirección de recursos humanos. Y además se ha formado con PNL en el Instituto de Potencial Humano. Es coach por la Asociación Española de Coaching. En su trayectoria profesional, además, ha trabajado como responsable del Departamento de Recursos Humanos de varias empresas y también ha sido docente. Es autor del libro Herramientas de Coaching Personal y en la actualidad se dedica en compartir con nosotros sus experiencias, sus conocimientos a través de ponencias, cursos y servicios de coaching. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Francisco, cuando quieras. Gracias. Yo prefiero un micrófono inalámbrico, por favor. Quiero romper. Gracias. Hola. Buenos días, muchas gracias. Gracias. La idea que os propongo, ¿puedo tutearos? Espero. ¿Sí? Gracias. La idea que os propongo es lanzar una imagen de lo que es inteligencia emocional a un nivel sencillo que me podáis comprar para que a partir de ahí podamos hacer un debate. En mi opinión es más interesante el debate que la exposición. Así es que, dicho esto, os propongo el debate enfocado a lo que para vosotros te voy a marear, ¿no? Estoy moviéndome de un lado para el otro.
Pues ¿qué le vamos a hacer? ¿Cómo podemos, como orientadores, como profesores, apoyar a los alumnos en su crecimiento, su desarrollo, específicamente emocional? He puesto una filmina que Pablo ahora me ayuda a darle vida, que representa lo que para mí metafóricamente es la vida. Para mí, me quito para que podáis ver la imagen, para mí la vida es como un descenso por aguas bravas, o al menos así la vivo yo. Está sacado de internet, con lo cual es muy fácil localizarlo. Para mí el río es como la vida, y nosotros somos como estas personas que en esta ocasión se están divirtiendo. Vamos en un kayak descendiendo, en un cauce con aguas turbulentas, en un cauce de aguas rápidas, a veces con obstáculos, cascadas, piedras. Y estamos dotados de un kayak que quiero pensar que es la inteligencia racional. Es importante la inteligencia racional, claro, nos permite sobrevivir, sí, nos permite flotar, claro. Por eso mandamos a nuestros hijos a formarse, mandamos que tengan una buena formación universitaria, algún que otro máster. ¿Esto es importante? Sí, sin lugar a dudas. Lo que ocurre es que en mi opinión en España se le ha, bueno, no solo en España, se le ha dado demasiada importancia a la inteligencia racional y muy poquita a la emocional. Siguiendo la metáfora que os propongo con la película que estáis viendo, los palos, los remos, para mí suponen la inteligencia emocional. Así es que si alguien tuviera un buen kayak, un portaaviones tú, ahí metido, sería bastante torpe el movimiento en el agua. Si pensáis en vuestra propia vida, si escucháis hacia atrás situaciones que hayáis vivido donde habéis tenido que tomar una decisión importante, paradójicamente no se toma desde la inteligencia racional, sino desde la inteligencia emocional. Y en eso no nos educan. Así es que para mí los palos, los remos, te permiten avanzar, detenerte y sobre todo, elegir qué ruta puedes tener dentro de las dimensiones que otorga tu río. Como ahí ocurre, en ocasiones tenemos situaciones que nos son adversas y no sabemos cómo poder solucionarlas. En otras ocasiones el kayak se nos da la vuelta y esto lo que provoca es que traguemos agua. Claro que cuando uno mira su propia vida y recuerda episodios en los que ha tragado agua, y en ocasiones demasiada y durante mucho tiempo. Si tuviésemos la habilidad de poder manejar los remos, de conocer la técnica suficiente, no significa que por el hecho de conocerlo no se nos dé la vuelta al kayak. No digo esto. Dependiendo de las circunstancias, pues claro que se va a dar la vuelta al kayak. Ahora, no es lo mismo no tener el control de los remos que tenerlo. ¿Por qué? Porque cuando se te dé la vuelta tú decides en qué momento, en función de tus posibilidades, ¡pum!, con la técnica adecuada, vuelves a reponerte el equilibrio. Y te habrás esperado un buche de agua. Bueno, bien, pero un buche tú. No estar allí días metido en un sentimiento, en una emoción perversa que te limite. Mira qué contento se pone. Este ha conseguido su reto. Esta es la idea. Si somos capaces de conocernos, si somos capaces de saber manejar los remos, si somos capaces de contagiar las actitudes, nos enseñan, se aprenden, de contagiar a las personas que nos rodean, nuestros alumnos, nuestro entorno familiar, con nuestro ejemplo. ¿Cómo poder dar la vuelta a las situaciones? En mi opinión habremos avanzado mucho. Así es que no vengo a hacer una defensa a ultranza de la inteligencia emocional por encima de cualquier otra cosa. Pretendo un equilibrio entre la inteligencia racional, que no desprecio, que valoro, y la inteligencia emocional. Y el chequeo que os pido es este que os he empezado a comentar. Pensadlo en vuestro pasado, cuando teníais que comprar un coche. Algo tan sencillo como esto. ¿Habéis pensado esto alguna vez?
Sí, 5 hojas Excel de comparación de distintos modelos, no sé qué y no sé cuántos, sí, está bien. Pero cuando llegas te compras el rojo. La pareja. ¿También te haces hojas Excel para mirar si tu pareja es la que tú quieres que sea? ¿Te imaginas esto? Claro que también sería interesante hacerlo, así no pasaría lo que termina pasando después. Pero en fin, un equilibrio. Esto es lo que pregono, esto es lo que propongo. Un equilibrio entre una cosa y otra. Por último, hay situaciones como las que habréis ido viendo a lo largo de la película que os propongo. Digo, hay situaciones en las que como que te quedas parado, como que el agua sigue y tú te quedas allí quieto. ¿Habéis tenido esta sensación en alguna ocasión? Esta sensación de que la vida sigue y tú no. Esta sensación antipática de que se te está pasando el arroz. ¿Se dice esto así aquí? ¿Se te está pasando el arroz? Si tienes palas, puedes salir adelante. No te hace falta esperar a que el río te sea propicio, que los dioses nos miren con indulgencia. Tú puedes salir adelante. Y cuando tienes situaciones como esa que acabáis de ver, con la canoa volcada, que tengas la capacidad autónomamente de darle la vuelta. Esto es una gozada. Y dicho esto, tampoco me gustaría que transmitiros la idea de que yo por las mañanas cuando me levanto, a pesar de la invitación y presentación que me ha hecho Juanvi o Menchu, yo no me levanto levitando. Lo primero que hago es lo que todo el mundo, ¿sabes? Ir al aseo y además con prisas. Me enfado casi todos los días. Me entristezco muy frecuentemente. Lo que no vivo es en el enfado, lo que no vivo es en la tristeza. Esto no. Esto ya tengo canas, ¿ves? Y ya esto ya me lo sé. Esto me lo he aprendido. Bien, pues yo creo que si cortamos ahí. Con esta idea general hay un par de puntos que me gustaría compartir con vosotros y que hemos preparado en la presentación. Por un lado, me gusta esa referencia en la que se ve una palanca que todo el mundo conoce, ¿verdad? Incluso los de letras, también conocemos la palanca. Bueno, pues en esa palanca hay un objetivo que hemos simulado con un peso, un punto de apoyo clave para poder levantar la palanca, una fuerza que realizar y una barra. Y ahí están puestas las claves que desde mi punto de vista son las que nos apoyan para poder trabajar en inteligencia emocional. Fijaos que no destierro la inteligencia racional. ¿Es necesaria? Sí. Ahora, si te pones a pensar en aquellas personas que tú puedas conocer, que tienen éxito personal, no siempre social, éxito personal, no siempre son personas muy inteligentes, ¿sabes? Incluso en sedes de este tipo hay personas muy inteligentes que personalmente, bueno, tienen un campo de mejora aún. Si somos capaces de hacer la palanca más larga, con menos fuerza levantamos el mismo objetivo. Si somos capaces de hacer la palanca más ágil, más firme, con un poco de flexibilidad, no rígida, es más fácil levantar el objetivo. Cuando he trabajado en empresa, no con sus ejecutivos, sino con los dueños, con los propietarios, con los fundadores, no penséis que son personas especialmente cualificadas. En ocasiones saben leer y escribir de aquella manera. Ahora bien, tienen una inteligencia emocional privilegiada. Uno no tiene muy claro quién está aprendiendo de quién. Te da pudor pasarles la factura. Te llevas tanto o más de lo que tú das. Son personas muy cualificadas, en mi opinión, en este área de inteligencia emocional. Son motivadores, tienen ideas claras, empujan a su equipo. Y luego se notan en su carencia de inteligencia racional que eso se puede alquilar
Bueno, pues aquellas personas que tienen cerebro y son capaces de apoyarles en las carencias que tienen. Abogados, economistas, esto sí, esto se puede comprar en el mercado. Alquilar en el mercado. Me gusta el punto del triángulo que está puesto aquí debajo, porque es otra de las claves. Si las creencias y los valores están próximos al objetivo, es más fácil levantar. Si las creencias y los valores se alejan del objetivo, es mucho más difícil levantar. ¿Qué estoy diciendo? Que cuando nuestros alumnos se sienten desmotivados, no encajan en la forma en la que les estamos enseñando, en ocasiones es porque su triángulo no está próximo a su objetivo. Apoyarles a que lo desplacen provoca que con el mismo esfuerzo que hacían antes consigan mejores resultados. Y no es difícil hacerlo. Se puede hacer. De alguna manera ya nos ha presentado Juan Vicente pues los orígenes de la inteligencia emocional. Y es muy curioso que el origen, la esencia, cuando te lees a Solovey y a Meyer, lo hacían por las dificultades que en Estados Unidos había con alumnos. La inteligencia emocional, tal y como hoy la conocemos, nació en su origen de poder trabajar situaciones agresivas en los colegios en Estados Unidos. Situaciones de mobbing, situaciones de violaciones, de drogas, este tipo de cosas que afectaban a los muchachos demasiado jóvenes, fue lo que impulsó a hacer un trabajo de cómo, a estos dos caballeros, de cómo poder apoyar a los chicos a salir de ese bache. Hicieron un trabajo que estaba amparado en un ámbito docente y fue, como decía Juan Vicente, Goleman, que es un articulista y que efectivamente no es mi referencia, no me gusta Goleman, ahora que no nos oye nadie. Sin embargo, sí que he tenido la capacidad, y esto sí que hay que reconocérselo, de darle la publicidad necesaria y bien argumentada. Aunque si alguno de vosotros ha intentado leerse el libro de Goleman, es un tostón infumable. Bueno, otra vez mi opinión. Bien argumentado, esto sí. A mí me gusta esa definición. La capacidad humana de reconocer, aceptar, de reconocer. ¿Es que no reconocemos nuestras emociones? No. Es genial cuando estoy trabajando en un taller con personas adultas y le preguntas ¿qué sientes? Te dice estoy nerviosa, estoy nervioso. Y dices, ya. ¿Y qué sientes? Estoy nerviosa. Y esto es como una especie de cajón donde cabe todo. No sabemos definir, no tenemos cultura de definir cuál es la emoción que estamos sintiendo. Y lo paradójico es que en los hombres es peor. No nos dejan emocionarnos culturalmente. Así es que lo único que sabemos hacer cuando nos emocionamos y tenemos miedo es o bromear o enfadarnos. Y canalizamos nuestras emociones en dos vertientes. Excuso decir, no todos los hombres. Afortunadamente. Creo que alguno hay por ahí que lo hace bien. O eso me han dicho. Reconocer, aceptar. Pues nos cuesta trabajo aceptar. Que tienes miedo. Y como los hombres no podemos tener miedo, pues sí, tienes miedo, esto es lo que te pasa. Estás en una situación de estrés que aunque se le llame así, no es más que un hijo pequeño del miedo. Que tienes ansiedad, esto es un miedo mayor. ¿Qué es eso lo que te ocurre? Y que tu cuerpo te avisa con trastornos muy claros, muy gráficos, que probablemente algunos de vosotros os resultan reconocibles. Sudoración en la palma de las manos, mariposas en el estómago, una capacidad a veces no controlable de poder respirar. Si las situaciones se mantienen en el tiempo y perdura, entonces tienes trastornos gastrointestinales, menstruales, sexuales, del sueño. Y tu cuerpo te está diciendo, hey, estamos poniéndonos delante de algo para lo que no tenemos los recursos suficientes. La inteligencia emocional, por tanto,
te avisa. Luego retomaremos este punto. Así es que aceptar, no solo reconocer, sino aceptar. Canalizar, no castrar. Cuando castramos las emociones está genial, pero lo cierto es que terminamos teniendo una úlcera de estómago genial. Así es que no sé yo si es muy útil, si merece la pena esa castración emocional y permanecer hieráticos, serios y firmes, y tener dificultades. Para mí no tiene mucho sentido. Aceptar y canalizar. Y la última parte, para dirigir nuestras conductas hacia objetivos que queremos y además compartirlo con los demás, si no, tiene poca gracia. Esta es la definición que a mí me gusta de inteligencia emocional. Ahora, hay un montón y no desdeño algunas de ellas. 4 patas de la inteligencia emocional que me gustaría que pudiéramos compartir. La primera es la percepción. Una vez más, no tenemos una habilidad alta de percibir la emoción que sienten las personas a nuestro alrededor. Si las conocemos porque convivimos con ellas, bueno. Pero si no es así, parecen como un poco opacas, ¿verdad? No es fácil. Y sin embargo, si uno observa en la propia sala, con vosotros, se puede ver vuestro estado emocional. Solo hay que observar. Quien está apoyado así, mirad mi moflete, por favor. Es que tiene algo de interés. No mucho, pero algo. Pero quien está así, ¿notáis la diferencia? Es que no tiene ningún interés. Como ese gesto, ocultarse para comentar con tu compañera detrás del papelito que nos han dado en la entrada, eso no me está diciendo algo. ¿Por qué ocultar con el papelito? ¿Por qué no decirlo abiertamente en voz baja? Eso sí. ¿Por qué ocultar con el papelito? Me está diciendo cuál es tu estado emocional. Cruzar, no cruzar los brazos, como el caballero desde primera hora. No ha descruzado los brazos. Me está diciendo estado emocional. Percibir significa bajar el volumen de tu diálogo interno. Esto es complicado. Dejar de estarte mirando a ti para poder tener toda tu energía disponible en observar a los demás. Y entonces te dicen cosas constantemente. No hay momentos vacíos. No hay silencio en la comunicación. La segunda es que te facilita. Las emociones te dan información que si sabes interpretarla, y vamos a hacer un pequeño sondeo en este sentido, aprendes. Tu cuerpo te está informando de una manera genuina, limpia, auténtica, es fiable. Comprensión de esas emociones propias y ajenas, y por último, saber regularlas, no castrarlas, no cortarlas. Saber regularlas. ¿Qué hago cuando estoy enfadado? ¿Habéis visto qué cantidad de energía tienes cuando te enfadas? Bueno, ¿qué hago con esto tú? ¿Habéis visto qué poca energía hay cuando uno está triste? Que está así como plof y casi como que no te puedes mover. ¿Qué hago con esto? Esas 4 partes están muy desglosadas, muy estructuradas, y no me quiero poner muy pesado. Lo dejo ahí detrás como una referencia para que si alguien tiene la oportunidad de leerlo, pues lo lea. No quiero insistir. Cuando se hace una formación para aprender a facilitar inteligencia emocional, esto hay que sabérselo de memoria. Cuando no es el caso, está bien tener el conocimiento, pero por encima. Me gusta el tercer punto, porque es muy común, porque es muy facilón. Fijaos lo que dice, el humor cambia tu percepción de las cosas. Vaya, que sí lo cambia. Así es que no es lo mismo cuando estás contento, contenta, y te vas a enfrentar a una situación que la misma situación con un estado de ánimo diferente. Y sin embargo, el estado de ánimo lo eliges tú. Os cuento un tema personal. En verano en mi casa hacemos barbacoas. Y yo soy el barbacoero. No sé si existe el término, pero en fin, me viene bien ahora. Y
No sé si os ha pasado, habéis tenido esta experiencia de hacer una barbacoa familiar en el que todos los familiares vienen a ver cómo va la cosa con las manos así. Y tú estás allí sudando y venga a darle al tema y alguien se asoma y te dice, eso tiene mucha leña, ¿eh? Pero con las manos así, ¿eh? Esto tiene poca leña, esto tiene mucha sal, poca sal. Uf, anda que no lleva las chuletas puestas ahí, se van a tostar. Bueno, qué sé yo. Haced la prueba. Cuando les dices, venga, no, es que me tengo que marchar, que nadie toca la barbacoa. Luego se critica, si está buena hay un y si está mala, toda la tarde, ¿eh? No hay otro tema de conversación. Cada vez que les invito a coger los palos de la barbacoa, lo eluden. Y si hay algún valiente que se anima, nadie coge el palo por el lado que quema. Es fascinante esto. Todo el mundo coge los palos por el lado de acá. ¿Os dais cuenta? Y sin embargo, fuera de ese contexto, alguien nos tira un palo. Hay lado que quema y lado que no. Y tenemos la tendencia de cogerlo por el lado que quema. Y la decisión no es del palo, es tuya. Alguno de vosotros pensará, bueno, esto lo dice Paco porque no conoce a mi cuñada. Vale. Todas las personas, en mi opinión, tenemos un lado que quema y un lado que no. Tú puedes elegir por dónde coges el palo. Tú puedes elegir cómo estableces la relación con esa persona. La decisión no puede ser del palo. Así es que cuando estás en el coche, hoy viniendo precisamente a la universidad, yo conduzco de una forma tranquila, no soy así exagerado. Y me adelantan. Y de aquello que bueno, te dicen cosas, ¿no? Y tal, a mí me parece bien. Y me adelantan y me hace así. Y yo le hago así. Y Beatriz, que venía conmigo, una compañera, que venía conmigo en el coche, porque le enseñar la corbata. Cada uno enseña lo que le regala a su mujer. Tú puedes elegir cómo reaccionar ante esas situaciones. No puedes dejarte arrastrar. ¿Os imagináis la situación? Pensadlo. En una oficina en la que yo trabajaba, en la esquina, hay un kiosco de prensa. En Madrid hay muchísimos kioscos de prensa. Muchos. Y un compañero tenía la costumbre de bajar todas las mañanas a comprar el periódico. El kiosquero lo conocía. Yo solo compro 5 días y cuando tiene adendum. Si no, no. Bajamos juntos y el kiosquero, don Luis, el ABC. Y yo le pregunto, por favor, el 5 días, un momento que estoy atendiendo. ¿Vale? Atiende a Luis, le da las vueltas. El 5 días, ahí en la esquina. En Madrid los kioscos se expanden, no se centran en el kiosco, sino que ponen por las aceras. Y... Bueno, pues el último paquete era el del 5 días. Y yo no quiero el 5 días, yo lo que quiero es el adendum. Por favor, el libro, un momento que estoy atendiendo. Luis estaba ojiplático, no comprendía por qué si con él era tan amable, conmigo no. Termina la situación, me da por fin el adendum, le pago, nos vamos y Luis no podía más. Y de vuelta a la oficina me dice, pero Paco, ¿cómo has aguantado que una persona así te hable? Pero anda que no hay kioscos en Madrid. Elige otro. ¿Y va a decidir el kiosquero dónde compro yo el periódico? Pues va a ser que no. Que no, hombre, que tengo 55. Que tengo canas. Que no. Que no puede elegir el autobusero porque no tiene cambio y yo le ofrezco un billete que se enfade. ¿Y va a decidir el autobusero mi estado de ánimo ya para todo el día? No. No estoy dispuesto. Esas situaciones te hacen comprender el estado emocional ajeno y te hacen empatizar o no con él.
Cuando alguien viene y hacemos un trabajo y se siente compungido, se siente triste, lo puedo entender, puedo empatizar, puedo sentir lo que él siente, pero no me meto en su mismo estado emocional. Puedo jugar a estar totalmente fuera o estar en paralelo con la persona, para que se sienta acompañada, para que se sienta entendida, para que se sienta aceptada, para que pueda expresarse. Comprender. Y por último, aprender a regular. Esta es la parte más complicada de los 4 puntos que Salovey y Meyer proponen. Hay personas que ya por fin toman conciencia de su estado emocional, pero no saben muy bien qué hacer, no saben muy bien cómo poder regularlo, cuándo ajustarlo oportunamente. Enfadarse es fácil. ¿Os habéis enfadado quizá alguna vez, de casualidad? Esto lo hace todo el mundo. Pero enfadarse con la persona adecuada, en el momento oportuno, en la cantidad justa, esto es otra historia. Eso es inteligencia emocional. Desde el planteamiento psicológico clásico de las 3 fuentes, ¿verdad? El conocimiento, la conducta, el conocer y el sentir, en mi opinión, y esto es discutible, es mi opinión, en mi opinión la inteligencia emocional vertebra, las 3, funde las 3, por eso la pinto ahí en el centro, porque juega un papel muy interesante si sabes entenderla. Si la dominas hasta el extremo, hasta el punto en que puedas jugar. ¿Pensáis que una persona, cuando está motivada, funciona mejor? ¿Pensáis que una persona, cuando está enfadada, funciona peor? Si tú tienes conocimiento sobre eso, puedes jugar, puedes intervenir. No te lleva la emoción a ti. La utilizas como una información. Y desde ahí puedes tener pautas de acción definidas, claras, eficientes. ¿Se puede hacer? Lo he hecho muchas veces, me lo sé, lo he vivido. Hacía referencia Juan Vicente a las inteligencias múltiples. Que sepáis que esto fue una alegría, porque tradicionalmente solamente había inteligencia racional. Y cuando te hacían los test en el cole, si tenías un punto alto, bien. Pero como tuvieses una puntuación baja, te habían fundido. Era otro de los sellos que te colocaban aquí durante todo el colegio, los compañeros. Así es que pensar que uno tiene más de una inteligencia, dices, bueno, si no soy inteligente racional, por lo menos lo soy y te salvabas un poquito. Deciros que Howard Gardner fue premio Príncipe de Asturias y sin embargo su teoría, aceptada, empíricamente no está demostrada. Y algunas escuelas de filosofía, de pensamiento, la rechazan. Luego, a pesar de ser una referencia, no está aceptada. A mí me gusta. ¿No? Mi opinión personal me es útil cuando trabajo para apoyar a las personas buscando en qué sí es inteligente. Hay una frase que no me sé, muy célebre de Einstein en ese sentido, ¿no? Dice, no le pidas a un pájaro que vuele porque le vas a frustrar de por vida, ¿no? Esto quizás no sea un pájaro y quizás no sea... No, es que no es un pájaro, porque un pájaro que vuele esto sí lo sabe hacer. ¿Cómo es la cosa? Es... A ver que si me acuerdo. No le pidas a un pez que vuele. Esto sí tiene sentido, ¿verdad? Para el ejemplo que quiero. Pues no le pidas a un pez que vuele porque le vas a frustrar. No tiene sentido. Ahora, si le dices que nade, esto lo hace genial. Bueno. ¿Y nosotros qué? ¿Qué podemos hacer en ese galimatías en el que nos encontramos a nivel docente, a nivel de empresa? Los principales problemas que tenemos en las empresas no son falta de técnicos o de cualificación, son dificultades de relación. Esta frase me gusta mucho, mucho. El ejemplo no es la mejor manera de influir, no manipular, influir en las personas. Es la única. Albert Bandura, me encanta la foto, ¿verdad? Aquí es muy chula.
La mayoría de las conductas humanas se transmiten socialmente a través de los ejemplos que proporcionan las personas influyentes para un sujeto. Y este las copia. Por eso os decía que las actitudes no se enseñan, pero sí se aprenden. Que sepas que tú te enfadas como se enfadan en casa. Y te ríes de las cosas que se ríen en casa. Es muy curioso esto. En la casa de mi suegra tenía una costumbre muy rara que yo no he visto en ninguna otra. Para el parqué, cuando llegabas a la casa, tenía puesto a mi suegra unas mopas que te ponías así los zapatos, ¿sabes? Y tenías que ir como patinando. Era gente muy rara. Ahora me encantó que cuando tú llegabas a casa de mi suegra, pues abrías la puerta y sabías quién estaba en casa, ¿no? Las mopas que no estaban, pues andaban por ahí. Si había mopas puestas. Me encantó meses después, cuando mi suegra, con esa dulzura que la caracteriza, me dice: esas son tus mopas. Y dije: bien, pasito para adelante. Creemos que lo que estamos en casa es lo normal, es lo cotidiano. Y es muy curioso que cuando levantamos el periscopio y tenemos relación con miembros de otras familias, nos damos cuenta de que, bueno, lo normal que veíamos en casa... ¿No os habéis dado cuenta de esto? ¿No os parece la gente de vuestra pareja raros? Esto me parecía a mí, sí. Cuando uno tiene estos patrones de respuesta emocional, esto es un poquito más técnico, pero poquito. Hay como 3 niveles. El primer nivel es lo que tú sientes por fuera o lo que sientes por dentro. Es decir, un dolor te da información. Un placer te da información. Bueno, y desde fuera, un estímulo, el que quiera que sea, que puedas visualizar, oír o de la forma kinestésica sentir, propone una repercusión inmediata en una sensación y automáticamente una emoción. Y ahí está la chulada, que la emoción no está filtrada, la emoción es espontánea, es genuina, la información que da es buena. Ahora bien, en el segundo nivel, esas emociones que técnicamente se califican en básica, secundaria, instrumental, adaptativa, desadaptativa y no sé qué, no sé cuántos, esas emociones están sucias con los pensamientos. Y el origen de la emoción, que en principio era limpio, cuando lo filtras con el pensamiento, mente, surge el sentimiento. A ver, Paco, a ver. O sea que los sentimientos no son reales. No. ¿Os habéis fijado en la palabra? Sentimiento. Sentir mentiras. ¿Por qué? Por los pensamientos. ¿Os habéis fijado en la palabra? Pensamiento. Pensar mentiras. A ver, o sea que una emoción que es limpia en un momento determinado puede ensuciarse. Sí. La emoción no tiene sexo. La emoción no es ni positiva ni negativa, solo informa. Como tú recojas la emoción, lo que tú hagas con la emoción a través del pensamiento genera el sentimiento. Esto para algunas personas es liberador y para otras es una trastada. Entonces, cuando yo amo, ¿no estoy amando? ¿Es esto lo que estás diciendo? Sí. Esto es un debate muy interesante. He querido provocar un poquito. Que ahora, en el turno de preguntas, estaré encantado de ampliar si queréis. Los sentimientos como tales son creaciones mentales que parten de las emociones originales. Y esto, que es así como muy espectacular, te da una libertad importante. En mi opinión, es la clave, porque las emociones no las podemos regular, vienen en el software de base, mientras que
Los pensamientos sí, esos son tuyos. Ahí sí que podemos toquetear. Esos pensamientos a veces son del consciente, otras veces del subconsciente, y siendo del consciente terminan siendo del subconsciente por hábito, y nos dan patrones de respuesta a veces productivos y a veces improductivos. En la filmina parece que ser consciente es productivo y ser subconsciente es improductivo. No. Hay patrones de conducta conscientes que son de los dos y patrones de conducta subconscientes que son de los dos. No los pongáis tan drástico como está aquí representado. Fijaos en el dibujo, y termino, que hay a la derecha. Es una fotografía de un cuadro de mandos de un coche. Bueno, ¿lo visualizáis? Me ha quedado un poco oscuro, pero en fin, ¿lo veis? Las emociones funcionan como el cuadro de mandos de un coche. Así es que se enciende el piloto de falta gasolina. Algunas personas, cuando ocurre esto, como no tienen la destreza, ponen el dedo y ya está. Como no lo veo, bueno, no lo ves, pero X kilómetros más tarde, adivina qué te va a pasar. Aceite. Pongo el dedo. La emoción te informa. Lo que tú hagas con ello es otro tema. Y no nos educan, desafortunadamente, para saber qué hacemos con esto. ¿Qué nos dicen las emociones? El miedo te está diciendo que no tengo recursos. Hey, esto que está aquí delante es potente, no sé qué hacer con ello. Eso es lo que te dice el miedo. ¿De qué te avisa la tristeza? De una pérdida. ¿De qué te avisa el asco? Del rechazo, del desprecio. El enfado, la alegría, la sorpresa, todas ellas son emociones limpias. Yo sigo la escuela de Chicago. No todas las escuelas de psicología dicen que hay 6. Como yo sigo la de Chicago, que dice que hay 6, pues para mí hay 6. Y todo lo demás son construcciones. ¿Conocéis los juguetes Lego? Hola, familia. ¿Hay alguien despierto aún? Bien. ¿Conocéis los juguetes Lego? Estos suecos que se van montando. Vale. Pues imaginaos que cada emoción fuera una pieza de juguete Lego. Y cuando naces tienes un saco de alegría, de tal. Cuando tú compras un juguete Lego hay un librito que te informa de cómo montar el avión, el barco, lo que quiera que sea. Ese librito son los pensamientos, tus pensamientos. Así es que el resultado del sentimiento, el barco, el avión o lo que quiera que sea, no es más que cómo compones tú las emociones. Las emociones. Los chismitos del ego son los que son. El como tú los montes depende de ti, no de la emoción. ¿Sí? Cuando no sabes muy bien qué hacer con eso, se producen cargas emocionales. Y si no sabes gestionar las emociones, pues el miedo se transforma en estrés, ansiedad, temor, pánico, la tristeza incluso en depresión, el asco en intolerancia, el enfado en ira, en fin. Poder utilizar esas emociones, desde mi punto de vista, es la clave. Muy bien. Hay unos estudios y referencias que están ahí, y si a través de la universidad se puede hacer llegar, que se puede, pues perfecto, donde fijaos que empiezan en el 93 los primeros estudios a nivel familiar, a nivel docente, cuando se trabaja estudios empíricos sobre éxito social, esos son los que hay, en motivación. Obsérvese que en el 97 García y Domènech, estos somos aquí, españoles, y estos son los programas de formación que incluyen inteligencia emocional en USA, y estos los que están chequeados en España. Hay más. Lo que ocurre es que estos están formalmente aceptados, ¿de acuerdo? Así es que no es un punto que se quede ambiguo. Ya está testado, ya existe la posibilidad, si alguno de vosotros tiene interés, de profundizar, de poder rescatar información de cómo llevarla al
práctica todo esto que estamos hablando. Y chimpún. Muy bien. Pues muchas gracias, Paco, por tu exposición y por compartir tus experiencias. Y en mi casa también había mopas. Era mi madre, la suegra. No sé si da tiempo a preguntas o no. Sí, pues, cómo pues no. Si alguien quiere preguntar, encantado de responder. Que me la sepa, por favor. ¿Alguien? Claro. ¿Te puedes poner de...? Es que no te oigo. Sí, decías que los sentimientos no son reales. Entiendo que no son puros, o sea, que no son genuinos, pero reales, ¿por qué no? Paco. Reales lo son porque cuando alguien está fastidiado y le preguntas, oye, no te preocupes que es mentira, te dice, venga, hombre, o sea, que el estado que yo tengo es falso. No en este sentido. En este sentido comparto contigo que son reales. Lo que no es verdad es que el binomio sea siempre con la misma respuesta. Esto no es verdad. Si a ti te han enseñado que cuando alguien se muere hay que sentir tristeza, parece razonable. Y en nuestra cultura esto es lógico. Sí, pero ¿sabes que hay culturas que no muestran tristeza sino alegría? ¿Cómo es posible eso? ¿El dolor para ti es algo antipático? Vale, pues le puedes preguntar a cualquier mamá que tuvo dolores en el parto. Vale que in situ fue antipático, y no en todas. Ahora, 2 segundos después, el dolor, el eco del dolor seguía ahí, y nos han enseñado que cuando uno tiene dolor tiene que sentir sufrimiento. Y ellas no, están pletóricas. Súper contentas, doloridas, sí, súper contentas. Luego, no es una verdad absoluta. Real, claro. Verdad, no tanto. No tanto. ¿Te sientes satisfecha? Bien. ¿Alguien más quiere preguntar? Por favor. Por favor. Es una oportunidad, o sea que... Tres. Uno que hago en formato de taller. Entonces las personas están ajenas a lo que están viviendo, solo lo viven, se sumergen y ya está. Y obtienen un resultado emocional que les despierta. Con algunas personas se trabaja de una forma más técnica, más dirigida, porque tengan quizá alguna dificultad añadida y entonces van como más de la mano. Y no es tan vistoso, es más científico, más sesudo. Y una tercera alternativa, que es la que más me gusta a mí, no es trabajar con los alumnos, es trabajar con vosotros. En la Universidad Camilo José Cela hicimos una experiencia con los profesores y las dificultades que en un momento determinado, en un área determinada, no eran los alumnos, era el profesorado. Si yo me tengo que poner a elegir, prefiero trabajar con el profesorado que con los alumnos. Entre otras cosas porque tengo poca paciencia con los adolescentes. No, esto es una broma. Pero en cualquier caso, prefiero trabajar con lo que yo entiendo es una de las patas emocionales de los alumnos. ¿La familia? Sí. ¿Y cuántas horas pasan con vosotros? ¿Qué referencias pueden captar de situaciones que viváis, de cómo reaccionas tú? Si tú eres una referencia para ellos, te van a copiar. Así es que prefiero trabajar con los profesores. Tengo la sensación de que estoy segando el árbol por el tronco, no cortando hojas. ¿Comprendes lo que quiero decir? Creo que voy más a la raíz, que es más fecundo, más ágil. Gracias por la pregunta, muy chula. ¿Alguien más, por favor? Antes de que Menchu nos quite el micrófono. Claro.
preguntarle qué técnicas concretas emplea usted para detectar los estados emocionales en el aula y para saberlos gestionar de acuerdo a la consecución de los objetivos y resultados de aprendizaje previstos, teniendo en cuenta la diversidad del estado emocional de los alumnos a lo largo de su proceso formativo. Como evaluación 3, otra vez, la evaluación directa por observación. Esta es discutible, pero es una. La autoevaluación por parte de la persona a través de unos test que son sencillos de rellenar. Y hay un modelo que se llama, las siglas de las personas que lo idearon, el Meyer, M, S, Salovey, C, Caruso, Emotional Intelligence Test, MSZ. Este está muy chequeado, este es potente, este es un tema en el que a través de diversas formas, desde preguntas a ponerte en situaciones como de rol en el propio papel o fotografías de estados emocionales, de caras emocionadas, la persona va respondiendo. Esta es la evaluación. La intervención, lo que le he comentado antes. La intervención es o de forma directa en un curso, taller abierto en el que solo se experimentan emociones, pero no sabes qué estás haciendo, sientes, no sabes. Otro que es para poder formar a las personas en esto, y la pregunta que tú me hacías iba más dirigida por ahí, y la contestación me llevaría 338 horas, que es lo que dura el curso. Para que no te sientas como insatisfecha, y trabajamos desde el lenguaje no verbal. Maslow, Skinner, Thorndike, que ha hecho referencia esta mañana Juanvi, o Csikszentmihalyi. Hay una serie de herramientas que acoplamos para poder captar, detectar esto. La respuesta creo que la tengo. No es fácil en este foro decírtela en un minuto para mí. Ahora, si quieres, quedamos a cenar. Bueno, ¿está bien así? ¿Alguien quiere alguna pregunta más? Vale, pues antes de que nos riña Menchu, la devolvemos el micrófono. Vaya fama.